para poder así el Espíritu Santo entonces venir a morar en ese individuo, en esa persona, una vez que por fe él diera el paso de aceptar a Jesús como su Salvador, y esa fe hubiese dado la oportunidad al Espíritu Santo de producir en ese hombre o esa mujer el misterio del cambio. Ahora, la fe es parte de la naturaleza de Dios que está en cada uno de los que oyeron la palabra en fe, los que aceptaron en fe ese plan de salvación, ese sacrificio sustitutivo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, enviado por supuesto por el Dios Padre, guiado, direccionado por su Espíritu Santo. Y la carta a los Hebreos dice que Dios hizo el universo por la palabra y que sustenta el universo por la palabra. En ambos casos el término griego que se utilizó fue rema, que indica una palabra dictaminada en fe. Es decir, Dios hizo lo que hoy se ve de lo que no se veía. No dice de lo que no existía. Es decir, en Él, en Dios, en su naturaleza sobrenatural, lo que hoy nosotros podemos ver, para efectos de Él ya estaba, pero para efectos de nosotros no estaba. Él, en una palabra, dicha en fe, porque todas las acciones de Dios son en fe, porque esa es su naturaleza. Él da la palabra y trae a existencia lo que no se veía, lo trajo a la realidad de cada uno de nosotros. Ahora, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra rema, Dios, o la palabra rema de Dios. Eso está en Hebreos 11:3. Igualmente dice que Dios sustenta todas las cosas con la palabra rema de su poder. Es decir, no solamente, escuche esto, no solamente Dios hizo al mundo y toda la creación que hay sobre él en fe, ¿sí? No solamente la hizo en fe, sino que la sostiene, la sustenta con su palabra. Una palabra dicha en fe trajo a la existencia lo que hay. Y no solamente esa palabra dicha en fe trajo a la existencia lo que hay, sino que esa misma palabra sustenta la misma existencia. Quiere decir que Dios sostiene al mundo por un dictamen de su palabra y ha colocado a la tierra en la posición donde la colocó, y ha colocado el sol en el lugar que lo colocó, que si lo coloca más arriba nos congelamos nosotros aquí abajo en la tierra, y si lo baja un poquitico, como dicen algunos amigos en la tarde, ¿no? Cuando hay una actividad por ahí a las 3 o las 4 y alguno dice, no, yo voy a esperar que el sol baje un poquitico, hermano. Si el sol baja un poquitico nos quema. Entonces resulta que Dios colocó el sol en el lugar correspondiente, donde Él hace su labor y hace su trabajo para con nosotros acá en la tierra. Ahora, ese sostén de Dios de la tierra en el lugar donde está, como sostenido en el aire, y ese sostén del sol como sostenido en el aire, eso está ahí por un dictamen dicho en fe. Dios lo dijo y así es. E incluso el mismo mar, yo no sé si usted se explica, hay poblaciones en algunas partes del mundo donde usted ve el agua aquí arriba, ¿sí? Y la población está por debajo del nivel del mar, y el mar no se sale y arropa a esa gente. ¿Qué sucede ahí? ¿Quién sostiene esa agua allá? ¿Quién le puso límites al mar? Dios. Permiso. Dios le puso límites al agua, y el agua se queda donde Dios le dijo que esté. Ahora, ¿quién de nosotros puede hacer eso? Ninguno. Seguimos desarrollando el tema. El verbo sustentar que aparece en el pasaje viene del griego feron, que indica el acto de sostener como con el puño todas las cosas creadas, de forma que si las sueltas todo se volvería a la nada.
todo sería un caos. La idea es dar a entender que por medio del cual fueron creadas todas las cosas, es también el mismo por quien son conservadas. Esto es por una palabra creativa y sustentadora. La fe, es decir, sustentar, no solo tiene que ver con la creación, sino con el mantenimiento de lo creado. Y todo se da por la fe. Vamos entonces, si el mundo, todas las cosas que están en él, se han dado por fe, se sostienen por fe, yo quiero que tú entiendas algo, los que están acá en la clase y los que me están oyendo. Es decir, la vida que ahora tú tienes de hijo de Dios, la vida que tú tienes ahora de santo, no es por los sacrificios tuyos, no es porque tú andabas buscando a Dios. Ninguno de nosotros andaba buscando a Dios. El que nos buscó a nosotros fue Dios. Y la vida de santidad que ahora tenemos es por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Hablando de la santidad del Espíritu. Cuando hablamos de la santidad del alma, pues ahí sí estamos trabajando nosotros y hemos trabajado y se nos llamó a trabajar. Ahí estamos claros. Pero el que usted y yo estemos ahorita firmes en Cristo Jesús, no es gracias a nuestros ayunos, a nuestras oraciones, a nuestras vigilias y a que nosotros somos fuertes y somos valerosos. No, eso es gracias a la fe de Dios y a la fuerza que Él nos ha dado, porque no solamente nos llamó y nos salvó, sino que nos sostiene también. ¿Alguien puede decir algo? Guayayay, cualquiera de las dos es buena. Entonces, entienda usted que lo que hoy en día usted tiene, lo que hoy en día usted está disfrutando, no es gracias a su fuerza, es gracias a las de Él, que se transmiten a nosotros. Así como el mundo está sostenido en el aire, así como el sol está sostenido a kilómetros y kilómetros de la tierra, y está ahí sostenido, y la cantidad de planetas que están en su entorno y las estrellas, así como están todas sostenidas, donde el Creador las colocó. Bueno, usted también fue llamado a estar dentro de la iglesia y a caminar en fe dentro de la iglesia. Y el caminar usted dentro de la iglesia es gracias a Él y a su sacrificio. Amén. Gracias a la fe que Él colocó en usted y gracias a la palabra que lo sostiene. Ahora, ¿qué hemos venido a hacer aquí? A seguir estudiando y profundizando la palabra para seguirnos fortaleciendo en esa palabra. Amén. La verdad y el sentido del mensaje radica en que la creación y el sostenimiento de lo creado se dieron y se dan por un dictamen de fe, por todo lo que hemos analizado desde el punto de vista etimológico, haciendo referencia al término rema y feron. Dios por naturaleza es fe. Wow. Dios por naturaleza es fe. Ahora, pregunto yo, usted, los que están aquí, los que me están viendo por el video, si usted es hijo de Dios, en usted tiene que estar la naturaleza de la fe. Amén. Si usted que me está viendo y que está oyendo por el audio, si usted es hijo de Dios, si usted oyó la palabra, escúcheme, ¿cuál palabra? La que dijo el Espíritu Santo a través del profeta en fe y la que el profeta escribió en obediencia. Y cuando hablamos del Nuevo Testamento, la palabra que el Espíritu Santo le dijo a los escribientes del Nuevo Testamento en fe. Y ellos, los escribientes del Nuevo Testamento, la escribieron en fe. Si usted oyó esa palabra y esa palabra produjo fe y esa palabra lo acercó a Dios, y usted por causa de ese conocimiento le abrió su corazón en fe a Dios, usted está caminando el camino de la fe y usted está siendo sostenido y será sostenido el resto de su vida cristiana, es sostenido por una palabra dicha en fe. ¿Quién dijo esa palabra? Dios a través del Espíritu Santo. ¿Quién la escribieron? Hombres que tuvieron fe y determinaron escribirla. Ahora, quien a usted le predicó por fe también. Entonces, su aceptación, fue una aceptación por fe, sencillamente, por fe. Amén. Eso es, oído, parte de la naturaleza de Dios que esté en cada uno de nosotros. Por lo tanto, debiéramos y debemos estar agradecidos todos los días, porque Dios
nos dio esa hermosa oportunidad de colocar en nosotros esa parte de su naturaleza como es la fe. Amén. Ahora, ¿a qué hemos venido acá? A desarrollar conocimiento sobre lo que es la fe. Y seguimos avanzando en él. Por otra parte, Jesús hace referencia a la fe de Dios. Según las versiones modernas de la Biblia, en Marcos 11:22, Jesús dijo: tened fe en Dios. Pero originalmente no se escribió así. El texto lo expresa de esta forma: tened la clase de fe que tiene Dios. Como dice el texto, tened la clase de fe que tiene Dios. Hebreos 11:3 dice: Dios hizo lo que se ve de lo que no se veía. El apóstol Pablo, en la carta a los romanos, alega que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Si tomamos en cuenta las características y los valores de estos textos, tendremos como indicativo, sin duda alguna, que Dios por naturaleza es fe y opera en fe. Por otra parte, hay que entender que todas las demandas de Dios son hechos cumplidos en Él. Debemos ser santos porque Él es santo. De la misma manera, debemos vivir en fe porque Dios es fe. No hay no hay causa o cosa que desagrade más a Dios que el hecho de que vivamos dudando de Él. No creerle a Dios es alegar que Él es un mentiroso. Y el apóstol Juan dice que de Dios no procede la mentira. Oiga esto que quiero subrayarlo. No hay cosa más degradante, no hay cosa que degrade más a Dios que el hecho de que vivas dudando de Él. No creerle a Dios es alegar que Él es un mentiroso. Aquí quiero detenerme un ratito. Es decir, no creerle a Dios es decir que Dios es un mentiroso. Ahora, vámonos al Edén. Cuando el diablo le dice a Adán, o en este caso a Eva, no moriréis. Es decir, lo que Dios dijo, Eva, Dios no lo va a cumplir. Lo que Dios dijo, Eva, es falso. Lo que Dios dijo, Eva, es mentira. Él no se va a separar de ustedes. En otras palabras, ¿qué estaba diciendo el diablo? Dios es mentiroso. Ahora, ¿quién era el mentiroso? Él. ¿Sí? Él. Yo no sé si a usted le ha pasado, si alguna vez usted ha trabajado con algún tipo de persona y ese tipo de persona comienza a usted a recomendarle, por decir algo, que usted tiene que ser atendido por un contador público, en su finanza, no, que usted tiene que ser atendido por un contador público. No sé si a usted le ha pasado, no. Normalmente nunca hablan del contador público, lo que pasa es que estoy poniendo ese ejemplo, pero el detallito del detallazo es este. Usted trabaja con alguna persona, convive con alguien, y la persona comienza a decirle que usted tiene que ser atendido por un psicólogo, que usted tiene problemas en cierta área y que usted tiene que ser atendido por un psicólogo, que tiene que ser visto. ¿Sabe quién está de psicólogo? El que le está diciendo eso a usted. Sí. Pero eso es lo que se conoce en política como huir hacia adelante. Es decir, decirle a los demás lo que yo necesito. Ok, acá, vivir en esta condición sin creerle a Dios es decirle a Dios que Él es mentiroso. Por lo tanto, el apóstol Juan dice que de Dios no procede la mentira. ¿Sabe por qué no procede la mentira de Dios? Porque Él es verdad. Y de la verdad no procede la mentira. El que no creas a Dios le ha hecho mentiroso. El que no crea a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado. Es decir, el que determina no creerle a Dios hace, según él, sus acciones, está demostrando que Dios es un
mentiroso. ¿Eso está dónde? Primera de Juan